funciona en medio de ese mundo globalizado. Pero realmente cuando nosotros llevamos al piso, en la realidad, en su esencia, de forma objetiva, lo que es la globalización, yo parto de la idea de que es un eufemismo sobre el cual se esconde la división internacional del trabajo y las relaciones de dependencia y colonialismo. Y eso es fundamental entenderlo para entender por qué Venezuela es un país que nos ha tenido con base en la división internacional del trabajo, por lo cual somos productores del petróleo y lo cual ha llevado a esta catástrofe que nosotros estamos viviendo ahorita, en este caso en Venezuela. Eso a este desastre que tenemos ahorita en el país. Yo creo que eso es muy importante tenerlo claro, porque se confunde a veces la globalización y nos quedamos en algo así abstracto y no aterrizamos realmente en lo que es la globalización, y eso es muy importante en la formación del estudiante para lo que nosotros en este caso estamos viviendo. Bueno, eso por esa parte. Y lo otro, cuando usted hacía, antes de hacerle la última, una pregunta ya como tal, cuando usted se refiere al origen del trabajo social, a lo que es el origen del Estado y cómo nace la política social, yo siento que hace falta una especie de profundidad. Bueno, si nosotros vamos a hablarnos sinceramente de lo que es el origen del trabajo social, o cómo es el origen del Estado y cómo nace esa necesidad social, yo siento que a veces los estudiantes acá en la escuela se quedan en, bueno, si la política social es para generar bienestar en la sociedad y ya, todos somos felices. Pero ¿eso con qué se come? ¿Por qué viene la política social? ¿O por qué nace el Estado, en este caso, en la sociedad? Entonces, bueno, vámonos a los orígenes, como usted habló, de lo que es la evolución de la sociedad. Bueno, por lo menos yo parto de lo que es el materialismo, lo que es el paso del feudalismo al capitalismo, luego el hecho de que en el medio del paso del feudalismo al capitalismo hay una separación del trabajador de sus medios de producción, se crea el asalariado libre, que en ese sentido nace en lo que es el capitalismo, y en ese asalariado evidentemente tiene que vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Entonces ahí entra, bueno, parte de lo que es la política social, como a través donde se generan políticas para la reproducción de esa fuerza de trabajo, porque no solamente el capital demanda un trabajo simple, sino también un trabajo complejo que es necesario darle políticas de educación, salud, vivienda, transporte, etc. Pero además de ello, ¿qué pasa con aquella población que no puede ser absorbida por todo ese proceso de trabajo, que en este caso es el desempleo? Entonces, ese tipo de cosas, como esa política social para la reproducción de la fuerza de trabajo, cómo nace esa desigualdad en lo que son los orígenes del desarrollo del capitalismo, lo que es el sistema capitalista como tal, es necesario también profundizar eso en la escuela, y eso va con esa formación hasta económica, que tú ves el pensum del 74 y tenían las bases, y revisas el contenido de cada materia y tenían esa base para tenerlo de esa manera, esa comprensión. Y siento que a veces aquí en la escuela se quedan más en esa palabra, en esa política social, pero no terminan en ese caso de aterrizar. Y ya la pregunta en concreto como tal es que en este caso estamos en una política, en el marco de una crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, estamos en un descalabro de la institucionalidad estatal. Entonces, para usted en este momento, ¿cuál es el papel que deberían jugar los trabajadores sociales? Porque si partimos que en la ponencia pasada que usted tuvo, usted habló también de que la política social en Venezuela ya ni siquiera permite la reproducción mínima de la fuerza de trabajo, en este caso como usted lo dijo, sino que solamente busca la legitimación y el control social, que es lo que nosotros estamos viendo en Venezuela. Entonces nos encontramos en esta disyuntiva de que los trabajadores sociales se quedan siempre en el no hay, en el que se puede hacer, en el qué hacer, o en el ya simplemente que estamos firmando papeles, etcétera, administrando la crisis que nosotros en este caso tenemos en el país. Entonces, si usted cree que en este caso el papel que debe asumir el trabajador social es esa actitud de educación popular, de ser factores concienciadores, en este caso de las grandes mayorías, para que las personas sean protagonistas de ese cambio político y social en el país ante esta disyuntiva. Bueno, hay 3 intervenciones anotadas. Está mi persona, disculpen que estoy señalando el nombre de postulados.
la profesora Adelina y el profesor Reinaldo, que me acaba de solicitar, no me toca a mí, orden de llegada. Bueno, yo quería agradecerle en principio la presentación del profesor Absalón, porque nos presentó una serie de temas ordenadores, de elementos a considerar que pueden dar estructura a futuras discusiones. Y en eso, lástima que se retiraron varias personas que hicieron intervenciones a las que quería aludir, pero no importa, quedan aquí registradas. En eso quiero agradecerlo y destacarlo, porque vemos allí insumos, elementos que podemos profundizar. Ya nosotros tenemos una agenda, claro, no concluida, pero sí los primeros aspectos planteados. Y bueno, claro, hay muchas cosas que discutir. El tema es tan complejo que atraviesa situación aspectos epistemológicos, aspectos teóricos, aspectos de la metodología de revisión y curricular como tal. También tenemos sobre la mesa situación del país, situación universitaria, es decir, son muchos elementos que como bien lo han señalado, especialmente las intervenciones de los estudiantes, que están allí en juego y que hay que considerar. Entonces, varios de estos elementos ya están en agenda. Por ejemplo, el día 12, jueves 12, tenemos dos de estos aspectos ya agendados, que es la pertinencia social de la carrera, donde se van a trabajar unos elementos vinculados a la situación nacional, con cifras, con datos, con aspectos a considerar sobre cómo debemos proyectarnos ante esta situación país, ¿no? Ya está, digamos, previsto para ese día a las 10 de la mañana. Y bueno, los invito a todos, aunque ya está la invitación circulando por las redes. Y también los aspectos epistemológicos propiamente dicho a la luz de esa situación. Bueno, y así en lo sucesivo seguiremos agendando todos los elementos que tienen que ver con esto. De hecho, también el 2 de julio tenemos un taller específico para hablar de la metodología propia de las competencias, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero rescatar al final de cuentas es que este proceso que nosotros estamos desarrollando es tan complejo que involucra todos estos elementos y los estamos considerando, y también a través de las relatorías que realizamos para considerar todas las inquietudes, todas las reflexiones que surgen en estas mesas y en otros documentos que están también considerados por la comisión. La profesora Adelina y el profesor Reinaldo. Bueno, yo tengo todo esto para decir, pero voy a hacer un resumido, no voy a abusar. Yo quisiera que estuvieran Sara, Saudade y Margarita. No quiera, que ponten actas. Sí. No, yo sí quisiera que estuviesen ellas porque son las promotoras de algo de lo que yo voy a plantear una discusión. Pero no importa, después se nos vamos a saber qué no, fíjense. Algo, profesor. Es para todos, pero me refiero al profesor porque el profesor ha hecho un esfuerzo bien importante para sistematizar todo eso que ya vimos. Y yo creo que en el plan de estudio, uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta es lo que traía Jesús Monsalve, en el sentido de que para organizar el plan del 94 se tomó en cuenta las limitaciones del plan del 74, y al plan del 74 se le acusaba de que allí había una fragmentación, o mejor dicho, la manera como se había administrado el plan del 74 generó una fragmentación del propio plan de estudio y de lo que es el trabajo social. Entonces, pero resulta que cuando evaluamos al plan, o cuando hablamos del plan del 94, esa fragmentación no ha sido superada. Es decir, que la limitación que tenía el 74 la sigue vigente para el 94.
Es decir, sigue una fragmentación en lo que es la línea de trabajo social y sigue una fragmentación en lo que es la administración del plan de estudios del 94, en tanto que esa fragmentación en que se veía en el plan de estudios en general, es que cada materia actúa de manera, cada asignatura hace lo que el profesor cree más conveniente. A veces ni siquiera se guía por el plan, por el programa de la asignatura, sino que va a depender mucho de sus propios intereses y de su propia visión, pero además en cada asignatura se reproduce la lógica. Por ejemplo, si viene de sociología, se reproduce la lógica de la sociología. Si viene de antropología, bienvenida al antropólogo que viene por aquí, se reproduce la lógica de la antropología. Pero esas lógicas y el trabajo social además tienen su propia lógica, bien fragmentada por cierto. Entonces allí no hay encuentros. Cada uno hace lo que la realidad le permite, pero sin haber un encuentro o digo posibles encuentros entre lo que tiene que hacer sociología, antropología o cualquier otra de las asignaturas en función de lo que demanda el trabajo social. No lo hay. En consecuencia, el estudiante no podemos esperar que el estudiante lo haga, porque desde cada profesor que me hace esto, que me hace aquello, que me hace el otro, pero cada uno argumentando su propia lógica. Y ellos, porque esa fue la lógica que cada profesor aprendió en su escuela, no fue otra. Entonces, eso es una dificultad que no se ha superado. Lo otro es no articulación, investigación o ciencia de extensión. Al plan de estudio del 74 se le decía, no se ha logrado la articulación, docencia, investigación y extensión. Pero que con el actual tampoco se ha logrado esa articulación. Hay algunas asignaturas a términos individuales que tratan de establecer la articulación, pero como política que debería haberse desarrollado a partir del plan de estudio, no lo hay. Luego, además en el 74 se le acusaba de que no había producción de conocimiento. Entonces, que una producción de conocimiento, como decía Gonzalo, que contribuya a, bueno, cuáles son los problemas que tenemos y cómo podemos contribuir a enfrentar esos problemas. Eso tampoco se ha superado con este plan de estudio. Hay un desfase entre lo que es lo que nosotros estamos haciendo, lo que queremos hacer, lo que posiblemente pensamos que hacemos y lo que está pasando en la realidad del país. Entonces, yo creo que eso amerita que hagamos una evaluación, o sea, no sé, que hagamos como una evaluación exhaustiva de qué es cuáles son las limitaciones que se han presentado, cuáles eran las indicaciones además de tipo administrativo que se hacían a partir del plan de estudio del 94. A partir del plan de estudio del 94 y en todas esas convenciones se discutió la constitución de los equipos docentes. Y para ello, para facilitar y para implementar esos equipos docentes, en cada año debería haber una coordinación docente por año. Porque en el plan de estudio del 94 se eliminaron las cátedras. Entonces creo que un poco para sustituir la necesidad, o para buscar dar cuenta de la necesidad de la cátedra, se planteó hacer equipos docentes por año. En esos equipos docentes por año era que en cada año los profesores nos íbamos a reunir y íbamos incluso a trabajar, como en cada año hay trabajo social. Ese trabajo social de ese año debería de indicar y discutir con los profesores, bueno, en función de lo que se quiere como objetivo de este año, el trabajo social, que de la sociología, que de la antropología, que de la estadística, que necesitamos, incluso las evaluaciones que fueran comunes, que con un trabajo o dos trabajos el estudiante diera cuenta de la evaluación de las asignaturas de ese año. Eso se hizo en algunos casos y tengo entendido que algunos informes de coordinadores de año están en unos archivos llenos de tierra allá en Pasos.
Entonces habría que buscar incluso esos archivos para ver qué fue lo que se hizo, pero no se dio continuidad en el tiempo. Lo otro que me llama la atención es que yo no puedo plantear que un plan de estudio dure 4 años, 3 años, 5 años, sin justificar porque yo quiero que eso debe durar 4 o 5 años. Yo primero tengo que saber qué trabajo social quiero, cuáles serían los diferentes momentos en que yo voy a dar cuenta de ese plan de estudio y luego sí puedo pensar cuántos años, pero no antes de tener mi materia y tener todo. Es así como que yo tengo 5 kilos de arroz, no, pero eso me cabe en una bolsa de 2 kilos. No, señor, no me cabe en una bolsa de 2 kilos. Porque todo el arroz cabe en una bolsa de 2 kilos, sin saber cuántos kilos de arroz tengo. No es así. Primero que saber qué tengo, cuál es la magnitud del plan de estudio, para luego y en qué aspectos yo voy a hacer énfasis en ese plan de estudio y ver si, por ejemplo, me puedo administrar cada uno de esos programas, 4 años o 5 años. Pero hay una pregunta que yo me hago, porque yo no sé qué me preocupa. ¿Dónde están los profesores que están programados para esta escuela? Esta escuela es de 5 años. Esta escuela tiene una asignación de profesores y de partidas aprobadas para 5 años. ¿Cómo es que se eliminaron asignaturas y ahora los estudiantes lo pueden hacer en 3 años, 4 años, 4 años y medio? ¿Y dónde están los profesores? Al menos que se haya aceptado que la escuela perdió partidas. Perdió las partidas de esos profesores que no están presupuestados para esos 5 años. Pero además esta es una escuela diurna y nocturna. En el nocturno tenía 2 trabajos social 1. Y en el diurno creo que también tenía 2 trabajos social 1. Entonces, o era que aquellos profesores estaban máximamente explotados, o es que ahora hay aspectos que de verdad no me cuadran. No me cuadran. Y si hemos perdido partidas, ¿por qué perdimos partidas? ¿En qué momento se perdieron las partidas? Es que no han sido asignados los profesores, es que algo está pasando. Yo esos datos no los tengo, pero sí creo que es necesario revisarlo. Revisarlo porque aquí esta es una escuela con un presupuesto para 5 años. Y si lo estoy haciendo en 4 o en un poquito más, ahí hay algo que no sé dónde está. Pero lo otro es, fíjense, de hecho se ha eliminado el nocturno. Pero si yo hago un análisis de cuáles son las características de la población venezolana y sobre todo cuáles son las características ¿cómo se llama? Que se le está exigiendo a los jóvenes y no tan jóvenes, porque a la universidad vienen los jóvenes y los no tan jóvenes también. ¿Qué se nos está exigiendo? ¿Cuáles son las condiciones de vida que tengo en este momento? Y esas condiciones de vida que nos exigen necesariamente trabajar. Luego, una escuela solo diurna está eliminando la posibilidad de que aquellas personas, que somos todas los que podamos estudiar trabajo social, necesitamos trabajar. Entonces la gente no se inscribe. No hay. Sí lo hay. ¿Dónde está? Yo doy clases en nocturno, entonces yo soy nocturno. Bueno, pero aquí me termina de decir que no hay. Hay un día que no había nocturno, pero aquí sí hay nocturno. Bueno, yo no sé cuáles son las materias. Es otra cosa. Pero hay nocturno que yo también. Aquí hay 3 profesores en nocturno. Tercera y primera. Ajá, pero ven acá. No, yo lo que sé, aquí No sé en qué momento lo funcionaba. eliminó. Aquí funcionaba. Y yo no tengo 2 años antes, fuera de 3, 4, 5, 9, tengo muchísimo. 20. No, mentira. 29. Felicítenme. Felicítenme. Y voy a tener otros 29 más. Ven acá. Acá funcionaba. Primer año, diurno y nocturno. Segundo año, diurno y nocturno.
o algunos, en algunos casos un curso, pero había un curso y se garantizaba que el estudiante que podía llegar acá a las 5 de la tarde estudiar trabajo social. Pero es que ahora no se garantiza que el estudiante estudie trabajo, que sale a las 4 o a las 4:30 de una institución, llegue aquí a las 5 porque las clases son a las 4 o son a las 3. Entonces yo creo que yo entiendo todo lo de las condiciones de la universidad, entiendo lo de la luz, entiendo lo de la vigilancia, todo eso, pero yo no sé hasta dónde, de verdad, nosotros podemos como que ir limitando tanto los estudios de trabajo social, porque si las condiciones de la juventud y las condiciones de los jóvenes es que necesariamente no solamente un trabajo, sino varios trabajos para poder sobrevivir, y luego no puedo tener una clase nocturna porque me la eliminaron, entonces yo lo pondría en interrogante y llamaría la atención a ver si cómo se puede viabilizar que la escuela continúe con su horario nocturno, porque además aquí hay un presupuesto aprobado para 5 años diurno nocturno, porque vamos a perder ese presupuesto, porque los que trabajaban antes trabajaban gratis. No señor, yo trabajé diurno nocturno y me pagaban, y aquí había secretaria para el nocturno y había coordinación para el nocturno. ¿Por qué eso se me fue? Porque ahora no está, no sé. Fue que se perdió la partida de la secretaria del nocturno. Se jubilaron y no la repusieron. ¿Ah? Se jubilaron y no la repusieron. El gobierno no repuso partida. Bueno, pero yo creo que la lucha no puede ser, no lo repusieron y vamos a eliminarlo. Es que no lo repongan y vamos todas a reclamar que no lo repongan, porque si no, de repente perdemos nocturno y perdemos diurno también. Y entonces me lo tienen que participar desde ahora con nuestro trabajo. Ok, pero lo otro es, bueno, habría muchísimas otras cosas que de verdad que usted nos está motivando para discutirlas, pero lo otro, profe, que sí no lo quiero dejar pendiente, que por ahí aparecía, que una de las cosas que teníamos que contribuir, la verdad es que no me recuerdo por aquí lo tenía, es a la estabilidad social. Hay que la estabilidad social. Y entonces yo decía, ¿y por qué no mejor contribuir a develar las contradicciones que tiene este sistema mundo capitalista, moderno, imperial y colonial? El socialismo del siglo XX No, profesora, estoy hablando del sistema mundo moderno, capitalista, imperial, Bueno, eso colonial, que sería, que sería coherente con la categoría que trae Sairán. Okay. Bueno, pero yo creo que también deberíamos de ver si es para la estabilidad o es para contribuir a que, porque ¿cuál es la estabilidad? ¿Dónde está la estabilidad? ¿Quién propone la estabilidad? Entonces, si yo parto de que la estabilidad no me va, entonces ¿cuál es el cambio? Además, bueno, eso tiene muchísimas discusiones teóricas, etimológicas, y bueno, que seguramente que la vamos a continuar dando en los diferentes momentos en que nos vamos a reunir. Muchas gracias. Y muchas gracias, profe. Un aplauso durísimo para el profesor, por favor. Profesor Reinaldo. No, profe, adelante. Usted adelante. El profesor Reinaldo y luego el profesor Absalón nos va a dar las respuestas a tantas interrogantes. Que es una locura y en esos términos la revisión es inviable. Tenemos que fijar un recorrido para la revisión con algunos criterios. El profesor ha contrastado los criterios que propone Cristina Robles, que habla de la consideración del contexto de los cambios, las transformaciones sociopolíticas como marco de referencia, y él propuso 7 criterios. 7 criterios que incluían la multidisciplinaridad, el reconocimiento, la construcción de ciudadanía, el empoderamiento de derechos, etc. Entonces, 7 criterios. Nosotros tenemos que definir los criterios para emprender la revisión, porque si queremos muchas cosas al mismo tiempo y no establecemos un recorrido para hacerla, siempre vamos a quedar ahí en botado, y de ese desorden
dudo que podamos salir. No sé. Creo que no estamos desaprovechando, por ejemplo, que él se tomó su tiempo para formular una propuesta y nosotros no discutimos la propuesta que él trajo, no la consideramos en el debate posterior a su intervención, sino claro, manifestamos nuestras propias inquietudes sobre la situación actual del país, la carrera, el concepto, etc. Y entonces desaprovechamos eso. Y ahora la interpretación que corresponde cerrar, y la reunión está cerrada, de hecho, que es difícil aprovechar. Profe. Ya. Sí. No, sería un atrevimiento de mi parte que yo diera respuesta a las reflexiones de ustedes, porque una parte de las reflexiones de ustedes pues, forma parte de un debate que debe darse o que ya se ha dado o que está por darse, ¿no? Yo estoy de acuerdo con buena parte de las cosas que ustedes han dicho y ponerme a aclarar algunas creo que haría innecesario esta intervención. Sí quisiera como responder como a 3 o 4 preguntas que han sido formuladas de manera directa. Pues yo le voy a decir una cosa, a raíz de lo que dijo la profesora Judy de 8 años y de las dificultades para una revisión curricular, yo las entiendo y sé que todo ese inconveniente que ustedes han señalado están presentes. Pero yo les digo una cosa a ustedes sin modestia alguna y sin omnipotencia. Casi la única manera que salga a flote una revisión curricular o un diseño curricular es que una persona se lo eche al hombro. Una persona se eche al hombro eso y haga una propuesta en blanco y negro. Y les diga, aquí está la propuesta, esta es una piñata, denle un palo a esa piñata, pero por escrito. No habla de tontería, sino por escrito. A usted no le gusta la palabra B que está colocada aquí, póngala y cámbiala, por escrito, no discurso. De esa manera se puede construir y avanzar en una propuesta que tenga este sentido. Pero esa persona que se haga cargo de esa responsabilidad, nada fácil, debe estudiar. Debe estudiar, y en el caso concreto del trabajo social, debe investigar sobre todo lo que tiene que ver con trabajo social desde ayer hasta hoy. Es toda una complejidad que debe ser examinada desde múltiples perspectivas si apuntamos a lo que debería, o a lo que queremos, debe ser la formación profesional de un trabajo social o de un trabajador social o trabajadora social a la luz de nuestros tiempos, tomando en consideración todos los elementos que ustedes han señalado. Ahora, en la medida que lo que haya sean reuniones de discurso y el uno dice y el otro dice y el otro dice y el otro dice, no puede haber acuerdo ninguno. Ahora, alrededor de una propuesta sí se puede trabajar. Eso es lo que yo les diría en cuanto a eso. Si yo estuviera metido en este paquete, yo me siento y hago una propuesta. Y se la dejo a ustedes aquí. Quítenle, pónganle, hagan lo que quieran con ella, pero la respuesta que yo voy a recibir es por escrito, no discurso. Esa es mi visión de la cosa. Yo creo que yo no señalé ni la conveniencia ni la no conveniencia de un plan de estudio de 4 años. Yo viví esa experiencia. Yo soy formado aquí en esta escuela con un plan de estudios de 4 años. Pero hubo un movimiento en la universidad que creo que coincidió con el tema de la renovación académica, que las carreras universitarias se fueron elevando casi todas a 5 años. Y entonces una carrera de 4 años era como mal vista, como que no, con una carrera de 4 años como que no se podía otorgar la licenciatura, y de esa forma entonces todas las carreras fueron evolucionando hacia los 5 años un poco para buscar uniformidad en las carreras, con excepción de medicina,
que como venía de 6 años se quedó en 6 años. Más detalles sobre el particular podrían buscarlo, pero en todo caso el problema no es el número de años, sino lo que yo quiera formar y cómo lo quiero formar, ¿verdad? Entonces, si hay, digamos, materia para más años, pues indiscutiblemente se puede llevar a esos años adicionales. Entonces, no haría de los 4 o de los 5 un punto de honor. Lo que sí estoy en desacuerdo es que en la Escuela de Trabajo Social actual se haya reservado el 5º año para que los estudiantes cursen solo asignaturas electivas, cuando esas asignaturas se pueden cursar perfectamente en el transcurso de la carrera. Es decir, utilizar un año, un 5º año, para eso a mí me parece innecesario. Yo creo que se puede hacer una distribución más racional. Voy a incluir una cosa aquí a propósito de lo que ustedes han mencionado. Cuando se dio esa discusión y aparecieron los 5 años, incluso se llegó a plantear en la escuela que el curso diurno se desarrollara en 4 años, porque el estudiante podía dedicarle más tiempo a cursar la carrera, y que se llevara a 5 años el curso nocturno para que el estudiante pudiese ir más piano a piano, ¿verdad? Es decir, que fuese cursando con mayor comodidad y flexibilidad las asignaturas, por cuanto el plan de estudio era el mismo, pero no era igual que usted estuviese a dedicación exclusiva, un poco por lo que señala ya la joven. No es igual que usted esté estudiando a dedicación exclusiva a que tenga que compartir los estudios con trabajo, con el hogar, con tal y tal cosa, ¿verdad? Esas eran un poco las afirmaciones que se hacían en ese momento. Hoy día no sabría decirle si está planteado eso o no. Lo que sí quiero, y el posgrado está afectado por eso, es que esta escuela, como todas las escuelas y como todo el posgrado, debe avanzar hacia nuevos enfoques o criterios en la parte docente. Es decir, no es posible ya estos esquemas presenciales y escolarizados. Es necesario avanzar hacia lo que las nuevas tecnologías nos están indicando, de manera tal que a lo mejor no es necesario que todos los estudiantes vengan a desarrollar aquí las asignaturas, sino que incluso la universidad está abierta una puerta que es la de la universidad virtual. Entonces yo creo que todas las carreras y todos los posgrados deberían ya montarse sobre esa plataforma de la universidad virtual, y creo que se podría desarrollar muchas cosas con mayor comodidad. Pero yo, como ustedes lo saben, ni soy experto en currículo ni nada por el estilo, sino en esta materia soy un total improvisado. Cuando diseñamos el plan de estudio del 74 ya se lo señalé. Yo comparto con Ceilán, es decir, por eso yo he dicho que mi formación es la mejor que tenía la universidad para ese momento, porque en primer año nosotros veíamos introducción al trabajo social y era introducción al trabajo social. En el segundo año veíamos trabajo social individual y práctica de trabajo social de caso. Eso era simultáneo. Y en consecuencia, en el trabajo social individual le enseñaban a usted cómo abordar un caso, le enseñaban a manejar una entrevista, le enseñaban a hacer una entrevista, le enseñaban a hacer un informe social, en fin, le enseñaban a actuar sobre la conducta del otro para modificarla, entre paréntesis, positivamente. En tercer año le veía uno trabajo social de grupo y práctica de trabajo social de grupo. Había que parir el grupo, es decir, crear el grupo desde lo inexistente. Usted tenía que ir a un centro de práctica, allí crear el grupo, trabajar el grupo, qué tipo de grupo, orientado hacia su formación, orientado a alguna otra cosa, hacia la acción social, en fin, tenía que crear el grupo. Y el informe que usted reportaba venía desde la ficha individual del miembro del grupo hasta la conformación y la vida del grupo, ¿verdad? Y en cuarto año veíamos
trabajo social de comunidad y práctica de trabajo social de comunidad. Es lo que yo entiendo que se nos daba formación para eso. Usted lo acaba de señalar muy bien. Usted no puede comprender y entender la conducta del otro sin las herramientas necesarias. Para eso era psicopatología, para entender la conducta del otro. Para eso era psicología. Usted no podía entender la dinámica del grupo, ¿verdad?, sin técnicas como la psicometría, para ver la dinámica y explicar la dinámica de los grupos, y así sucesivamente, ¿verdad? Esa fue mi formación y la valoro, ¿verdad? Creo que usted, con el plan de estudio del 74, está refiriéndose a eso. Efectivamente, las teorías de la dependencia, las teorías del desarrollo, para poder entender este país, no para pensar en abstracto, sino para entender este país que está inscrito dentro de su desarrollo o dentro del atraso. Hoy día alguien dirá otras cosas, pero entonces entienda usted primero a su país y podrá entender una dinámica de él y de otros países. Y en efecto, entonces eso se estudia. Ahora, yo entiendo que han cambiado muchas cosas, se han quitado muchas cosas por intereses, etc. Pero eso uno pedía, decir, ¿para qué quiero antropología? Bueno, dígame qué es lo que la antropología le aporta al trabajo social. No lo que el trabajo social le aporta a la antropología, sino a la inversa, porque yo lo tengo aquí. Ahora, usted quiere antropología, vaya unos 20 metros más y tiene una escuela de antropología. Y así sucesivamente. Porque hay un problema que es muy duro decirlo, y para mí es duro decirlo, ¿verdad? Es decir, la escuela, sí es duro, pero sin embargo lo voy a decir. La escuela para algunos profesionales, no trabajadores sociales, y me atrevo que hasta para trabajadores sociales, es un trampolín, o fue un trampolín, ¿verdad? Nosotros tuvimos en esta escuela profesores, voy a mencionar algunos, como Teodoro Pecó, como Rafael Zulero, como este muchacho filósofo, dígame el nombre, bueno, muchos, le podría, incluso que concursaron por la escuela, y al año siguiente ya no estaban en la escuela, sino que se fueron para otras escuelas de su mayor predilección. Es decir, se utilizó la escuela como un trampolín para el ingreso a la docencia universitaria, ¿verdad? Y la escuela le sirvió de ese trampolín, ¿verdad? Es decir, porque no se pensó que el requerimiento que tenía la escuela para ese momento, ¿verdad?, era en función de la articulación del trabajo social que se pretendía en ese momento. La escuela también le dio preponderancia a muchos profesionales, ¿verdad? Yo no voy a hacer una crítica, me perdonan ustedes, ¿verdad? Yo no voy a hacer una crítica. Ustedes están convocando para el próximo foro reciente a un amigo mío, que lo respeto mucho, lo quiero mucho, es muy joven, para que dé epistemología de las ciencias sociales como insumo para esta revisión curricular. Por favor, denle esa tarea a un trabajador social que enseñe epistemología de trabajo social. No es eso lo que están requiriendo y necesitando. Es eso, porque yo tengo que traer a un extraño a que venga a decirme qué es lo que yo tengo que hacer, o cómo yo debo pensar, o cómo yo debo conocer, si aquí está el trabajo social. Esas son las críticas sanas que yo haría, ¿verdad? Las críticas sanas que yo haría, ¿verdad? Y lo que yo pediría como trabajador social. Entonces, ¿cómo hacer con la revisión curricular? Alguien, échesela al hombro. Jennifer, Molina, Margarita, échensela al hombro, presenten un proyecto mañana, ¿verdad? Y vamos a discutir alrededor de ese proyecto y vamos a ponernos una meta. Hasta el 31 de julio vamos a discutir esto. Y el 15 de septiembre entregamos ante quien tenga que aprobar el proyecto de revisión curricular. Si no,
no va a salir nunca, o saldrán algunos paños calientes por ahí, pero no va a salir el diseño político. Sobre la ley, hay muchas posibilidades hasta en este momento, esperamos que el país se oxigene un poquito de esta situación para pensar en una nueva ley, pero en una nueva ley que pretenda efectivamente regular el ejercicio de la carrera de trabajo social, ¿ya? Pero no una ley para guardarla en alguna gaveta, sino una ley que sea efectiva. Esta ley no es efectiva, como en este momento no es efectiva ninguna de las leyes de ejercicio profesional, porque en Venezuela en este momento impera el intrusismo profesional, y eso no está regulado ni se puede regular. De manera tal que sobre ese particular esperemos un poco. La pregunta que me hace Zairán, creo que se la respondió usted mismo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea y usted se respondió su propia visión de lo que debe ser el trabajo social. Y coincide con lo que dice la profesora Adelina. Es decir, nosotros necesitamos de conocimiento para entender la realidad y para entendernos nosotros mismos. En la medida que no nos entendamos, no nos comprendamos nosotros mismos, es decir, mi yo profesional, trabajo social, más puedo yo pedirle a los otros que hagan lo mismo, ¿verdad? De manera tal que si yo no logro entender, por eso yo ni le sugiero a nadie nada, ni nada, sino creo que lo planteé aquí. Esta es mi visión, así veo yo el trabajo social. Ni siquiera les pido a ustedes que compartan eso, ni siquiera les pido que lo compartan. Si no lo comparten, mejor, pero esa es mi visión y así lo veo y así lo entiendo. Y si yo diese clases en la escuela, yo enseñaría ese trabajo social que yo veo, ese sería el que yo enseñaría. Lo que no me atrevería a hacer es enseñar algo en lo que yo no creo. Eso sí, no lo haría. Enseñaría lo que yo creo, pero no en lo que yo no creo. Yo no soy de las personas que dicen hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. No. Sino si yo soy profesor de la Escuela de Trabajo Social y enseño trabajo social, es el trabajo social en el cual yo creo, no en un disfraz de trabajo social. Y eso lo hago también en seguridad social. Y se lo dije aquí. Lo dije aquí. Está Margarita, estaba Jun. Si ellos en la escuela están enseñando la ley orgánica del sistema de seguridad social, por Dios lo están haciendo mal, ¿ya? Porque esa no es la seguridad social que existe en este momento en Venezuela, ¿ya? Vamos a enseñar entonces lo que tenemos y vamos a enseñar qué podríamos tener o qué queremos tener. Eso es otra cosa. Pero yo no les voy a enseñar a ustedes una cosa que no existe. Bueno, muchas gracias más bien a ustedes. El que ha aprendido soy yo, no son ustedes. No, gracias, punto buenísimo.